Hola a todos, somos alumnos de la Universidad César Vallejo de la Escuela de Ingeniería Industrial de tercer ciclo. Estamos desarrollando el curso de materiales de ingeniería. Y uno de los temas que estamos desarrollando es las propiedades de los materiales. A continuación explicaremos qué son las propiedades de los materiales. Mi nombre es María Rosania Aguilar Vaca. En esta oportunidad les voy a hablar qué son las propiedades de un material. Las propiedades de un material son las características que hacen que un material tenga un determinado comportamiento frente a la luz, el calor, la electricidad. El cambio causado por el calor y la luz dependerán de cada material. Por ejemplo, si ponemos una vela bajo la luz del sol y calor, esta cambiará su forma y textura. En cambio, si ponemos una moneda bajo la luz del sol y calor, esta cambiará su temperatura, pero no su forma. Entonces, es muy importante saber de las propiedades de un material, ya que nos permiten saber cuáles serán sus mejores aplicaciones. Ahora vamos a explicar para qué sirven las propiedades de los materiales. Mi nombre es Dayana Quispe Seminario y las propiedades de la materia sirven para poder conocer los materiales que se va a utilizar de acuerdo a la necesidad de un producto, a la cual le podríamos añadir propiedades con mayor dureza, como serían los metales o la madera, o con mayor flexibilidad como los plásticos. También podemos utilizar la ductilidad, que tiene la capacidad de contraerse y estirarse, o la resistencia mecánica, que es más durable en cuanto a los golpes o caídas con el pasar de los tiempos. Por ejemplo, puede ser un martillo o fierros. Es muy importante saber toda la información necesaria sobre las propiedades de la materia porque es el principal beneficio antes de hacer un producto. Mi nombre es Giancarlo Aguirre Tafur y voy a explicar cómo se miden las propiedades de los materiales. Las propiedades de los materiales se miden mediante ensayos. Los ensayos son exámenes de una más propiedades o características de un material o producto. Al hacer el ensayo, se intenta de esta manera simular las condiciones a las que va a estar expuesto un material. Por ejemplo, tenemos ensayo de atracción. Se realiza con probetas que se someterán a tensiones crecientes para conocer su resistencia. Se estira la probeta hasta la rotura. La tensión que ésta soporta es igual a la carga que actúa por unidad de sección. El ensayo de dureza es un ensayo basado en la resistencia de penetración de una bola que oprime contra el material a ensayar con una fuerza progresiva. Hasta llegar a un máximo, se produce una huella en forma de bola, tanto mayor y cuanto menor es el material, ya que por ejemplo si que tenemos un material que es más débil, cuando lo vamos a golpear va a quedar más la huella. También tenemos ensayos de resiliencia. Se da a saber la tenacidad del material que sufre concentración de esfuerzo. En el ensayo suele usarse la denominada péndula de Charpit para conocer el efecto de los tratamientos térmicos que son dados a materiales para mejorar sus propiedades. Ahora pasaremos a explicar la clasificación de las propiedades. Mi nombre es Ingrid Jacobo Alcántara. Hay diversas formas de agrupar las propiedades de los materiales, pero nosotros creímos conveniente de clasificarlas en 4 grandes grupos. Tenemos las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades magnéticas y las propiedades mecánicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos la conductividad eléctrica. Tiene que ver con el comportamiento de los materiales frente a la corriente eléctrica. Y la conductividad térmica tiene que ver con el comportamiento que tienen los materiales frente al calor.
Estas dos se dan juntas, es decir, que si un material es buen conductor eléctrico, va a ser también un buen conductor térmico. Un ejemplo claro de esto tenemos al grafeno. El grafeno fue descubierto en la década de 1930. Es un material muy ligero, transparente, flexible y muy duro. Se dice que es 200 veces más duro que el acero. Este material es un boom en la tecnología de los materiales. Se utiliza mayormente en dispositivos electrónicos. También tenemos las propiedades químicas, que son aquellas que se dan al darse un cambio en la estructura interna o molecular de los materiales. Estas se dan al interactuar con otras sustancias. Uno de los procesos químicos que tenemos es la oxidación de los metales y la corrosión también de los metales. Dentro de las propiedades magnéticas, se refiere al comportamiento que tienen los materiales frente a campos magnéticos. Tenemos aquí a los diamagnéticos, los paramagnéticos y los ferromagnéticos. En los diamagnéticos se dan cuando al ponerlos con un imán se repelen. Los ferromagnéticos son aquellos que al ponerlos con el imán se atraen, y lo mismo o parecido pasa con los paramagnéticos. Finalmente voy a explicar acerca de las propiedades mecánicas, que son aquellas que describen la forma en que un material soporta las fuerzas aplicadas. Son útiles para determinar si un material es apto para su uso específico. Dentro de esta propiedad tenemos a la elasticidad, que es la capacidad que tienen algunos materiales de estirar al aplicar una fuerza, pero nosotros al retirar esta fuerza, este material vuelve a su posición normal. También tenemos la plasticidad, que es todo lo contrario a lo anteriormente explicado. Decimos que un material es plástico cuando al retirarle la fuerza aplicada para la deformación, este material se queda deformado y conserva esa forma. También tenemos la dureza, que es la resistencia que tiene un material a ser rayado y la capacidad que tiene de rayar a otros. Un ejemplo claro de este es el diamante. También tenemos la tenacidad, que es la capacidad de un material para aguantar los golpes sin romperse. Un ejemplo claro sería un simple borrador. También tenemos la fragilidad, que cuando nosotros este material lo golpeamos o al impactar una fuerza, se puede romper fácilmente. También tenemos la ductilidad, que es muy importante. Es la capacidad que tienen los materiales de transformarse en hilos cuando se estiran. También tenemos la maleabilidad, que es la aptitud de un material para extenderse en láminas sin romperse. Finalmente tenemos la resiliencia, que es la resistencia a impactos, a esfuerzos repentinos e imprevistos. Por último, explicaremos las aplicaciones de las propiedades. Continuamos. Mi nombre es Claudia Brillica Burto Rojas y les voy a explicar sobre qué aplicaciones ocurren en los materiales. Una de las aplicaciones más comunes y más importantes en todo son las deformaciones, que son importantes ya que ocurren en cada proceso para elaborar un material. Entonces, ¿qué deformaciones existen? Las deformaciones son elásticas y plásticas. Las elásticas es cuando ocurre una fuerza a dicho cuerpo y eso hace que un átomo se desplace de un lugar a otro sin ningún problema. Pero al quitar esa fuerza, ellos pueden volver a su forma original. Así como ocurre en esta esponja, que al aplicar una fuerza puede volver a su forma y tamaño original. O también como lo es la plastilina, que al aplicar una fuerza, aplicar una fuerza puede volver a su forma original. Entonces, ahora vemos las deformaciones plásticas. Las deformaciones plásticas es cuando se aplica una fuerza más allá de su límite. Eso hace que no vuelva a su forma original. Entonces serían una de las más comunes que puede ocurrir en nuestra casa
Puede ser cuando guardamos nuestros alimentos en un papel aluminio, que al guardarlo, ese papel aluminio hace que se descomponga o pueda sufrir rayas o marcas y ya no puede ser lo mismo. También al formar o en el proceso de una cerámica, que a ir todo ese proceso paso a paso hace que ya no vuelva a ser lo mismo y no pueda formarse otro objeto. Así también tenemos a las rupturas y fracturas, que son elementos elaborados en los procesos de cada material, ya sea por fatiga o descuido, son defectos. Entonces, uno de los defectos más comunes son las marcas de playas o fracturas incompletas en productos o en algún proceso. De todo esto, podemos concluir que al elegir un material para determinadas aplicaciones, es importante que nosotros tengamos en cuenta las propiedades de este, ya que estos son útiles para determinar si este material es apto para el uso que le vamos a dar. Al no cumplir con estas características, el material va a tener muchas fallas y defectos. Gracias.